el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí una alegría poder estar con ustedes en esta mañana, agradecer al pastor por la invitación a la iglesia. Una vez se piensa que va cobrando los años y las oportunidades van escaseando, pero gracias a Dios por este tiempo. Creo que todos estamos sorprendidos, y yo personalmente quizás más, lo que ha logrado el COVID-19, tapabocas, distanciamiento, quédate en casa, lavate las manos 5 veces por día. Yo digo, si todo eso lo dijera la Biblia, no sé si lo obedeceríamos tanto. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y también dice, no se aparte este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. Y otros tantos mandamientos y consejos que nos da la palabra del Señor. Ahora, aquí no solo el Uruguay, el mundo entero se cuida de esta enfermedad para salvar esta vida. Pero ¿qué es de la vida eterna? ¿Cuántos se cuidan de la vida eterna? ¿Cuántos tratan de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántos aceptan el amor de Dios, el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna? Porque esta vida son 70, 80, 90 años, pero la vida que tenemos más allá de la muerte es eterna. Y qué bueno sería que todos nos pudiéramos cuidar y que todos pudiéramos tomar los recaudos necesarios para llevar una vida agradable aquí sobre la tierra. Y también avisarles a aquellos que no lo hacen, porque al final ese es el deber de cada uno de nosotros. Yo en esta mañana quiero hablar sobre la segunda venida de Cristo. Y algunos dirán, bueno, es un tema que no se habla mucho o muy poco y que es algo repetitivo, porque la Biblia menciona tantos acontecimientos que han sucedido en el correr de la historia y el Señor no ha venido. Es solo pensar en el siglo XX, las 2 guerras mundiales, especialmente nuestro pueblo armenio, también el pueblo judío, que han muerto millones de personas, que ha habido hambre, pestes y demás, y el Señor no ha venido.
Entonces uno a veces no quiere entrar en estos temas porque dice, la historia repite muchos de estos acontecimientos y el Señor no viene. Pero yo aquí algunos textos de la palabra de Dios dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. He aquí yo vengo pronto. ¿Miente el Señor? ¿No es verdad? Porque esto hace 2000 años atrás que se escribió. Pero no tenemos que perder de vista que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y que el tiempo de Dios y el reloj de Dios no es igual al mío. Pero Él dijo, ciertamente yo vengo pronto. El que da testimonio de estas cosas, dice Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Entonces, frente a estos acontecimientos, los discípulos también estaban preocupados. Y yo les invito a abrir ahora en el libro de Mateo, en el capítulo 24, un capítulo muy conocido, que nos habla de la preocupación de los discípulos. Y los discípulos salen del templo, en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ustedes saben que el primer templo que construyó Salomón, que fue majestuoso, que fue un templo visitado por mucha gente y todos quedaron sorprendidos por la construcción, por el interior del templo, por el oro, por el cedro, por los mármoles, por las piedras preciosas. Y ustedes saben que para los judíos el templo es un símbolo, es un centro religioso, es un centro social, es un centro político. Es muy importante para los judíos el templo. Y así lo registra la palabra de Dios. Pero he aquí que un día el rey de Babilonia, en el año 70, vino y sitió la ciudad de Jerusalén. Destruyó el templo. Se llevó los utensilios de oro. Se llevó cautivo a Daniel y sus amigos. Y ahí se vino abajo todo lo que era portentoso para el pueblo de Israel. Pero aquí que este templo se volvió a levantar, con Esdras, Nehemías, Zorobabel, comenzaron a levantar el templo, y Herodes se encargó de reconstruirlo unos años antes de Cristo. Y este segundo templo también fue destruido por el Imperio Romano, bajo el emperador Tito, y destruyó todo este templo. Y hoy el único vestigio que queda del lugar del templo es el muro de los lamentos, porque en el lugar del templo hay una mezquita. Y aquí los discípulos se encuentran con el Señor y le dicen, Señor, ¿viste este edificio? ¿Viste las piedras preciosas que tiene? ¿Viste todo el ornamento y lo interior? Y el Señor le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estos dos templos fueron derribados y el Señor no vino. He aquí se va a construir el tercer templo. No sabemos cuándo, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor ha de venir. Y lo que la Biblia nos exhorta una y otra vez es que nosotros tenemos que estar atentos. El tiempo que estamos atravesando no es un tiempo fácil, es un tiempo difícil. Y aquí en el capítulo 24 tenemos por lo menos 6 profecías de las cosas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo. Y vuelvo a decir lo mismo, el tiempo de Dios no es mi tiempo y el reloj de Dios no es el mío. Dios maneja los tiempos como Él quiere y Él es soberano. Lo único que me resta a mí es estar atento, es estar preparado, es estar despierto. Por eso una y otra vez dice, meditad, velad y orad. Estas 3 cosas.
es lo que yo debo hacer. Y este tiempo me invita para eso. En primer lugar, estando él sentado en los montes de los olivos, dice el versículo 3, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este es el comienzo. No sé si tú consideras que ya hemos comenzado, pero estas señales se están cumpliendo. Y vuelvo a decir lo mismo, no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor vendrá, dice la Biblia, como ladrón en la noche. No avisará. Cuanto menos lo esperas, el Señor viene. Entonces aquí encontramos una de las primeras señales, terremotos, hambre, epidemias y guerras. Esto ha sucedido siempre, podemos decir todos, y es verdad. Siempre hubieron conflictos, guerras, nación contra nación, conquistas de una nación contra otra, terremotos, algunos nos enteramos, otros no, pero los hay y en abundancia, hambre, siempre hubo hambre. Hoy mueren miles de niños por día por falta de alimentos. Encontramos epidemias, pestes, enfermedades como la que nos toca vivir ahora, donde mucha gente lamentablemente muere, y lo más lamentable es que mueren sin Cristo, muchos de ellos. Entonces decimos, ¿qué pasa? El Señor no está viniendo, y esta señal se está cumpliendo. La segunda señal es la aparición de anomalías celestes. En el versículo 29 del capítulo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchos dicen, los entendidos especialmente, que esta segunda señal sucede aunque nosotros no nos estemos enterando, pero aquellos que se dedican a la astronomía y que se dedican al estudio de los fenómenos naturales, notan que en algunos momentos suceden estas cosas. Y dice Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro y la luna se volvió como sangre. Y el profeta Joel, muchos años atrás, había profetizado y decía, y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre, antes que llegue el gran y terrible día de Jehová. Y muchos de los que estudian y de los entendidos dicen que estas cosas van sucediendo, aunque nosotros muchas veces no somos informados. Cuando las naciones se reúnen por el cambio climático, es parte de esto también. El sol antes era bueno para todos, ahora no es tanto. Por eso nos mandan cuidarnos en cierto horario del día del sol. Y uno dice, ¿por qué? Porque hace daño, porque hace mal, porque produce enfermedades. Quiere decir que algo se va desvirtuando y alguna señal estamos teniendo de los últimos tiempos. ¿Y qué decir de estos tiempos cuando hablábamos de la primer señal? Lucas en el capítulo 21 habla de angustia de las gentes, habla de la confusión, habla de la depresión, habla de la tristeza. Y hoy en nuestro propio país, ¿cuántos hogares atraviesan momentos así? Muchos. Angustia, depresión, por las cosas que vendrán, hay expectativa,
hay tristeza, y estas son las señales de estos últimos tiempos. La tercera señal son las iglesias. Las iglesias, si yo digo que están asoladas, ustedes van a decir que no, porque por ahí incursionan a través de las redes en algunas iglesias que son multitudinarias, numerosas y demás, pero no son muchas, no son muchas. Hoy las iglesias están asoladas y debido al aumento de la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás tú como hijo de Dios? Yo me lo pregunto a mí mismo. ¿No es verdad que ya no sentís mucha compasión, mucho dolor por aquellos que andan en oscuridad? ¿No te pasa que más que amarlos, los rechazás? ¿No te pasa que más que acercarles el Evangelio, no querés saber nada? Aquí en nuestro país estamos teniendo marchas de diferentes tipos. Y yo noto que la reacción de la mayoría cristiana o espiritual o de los que van a la iglesia rechazan. Y claro, no podemos aceptarlo, es cierto, pero son seres por los cuales el Señor también dio su vida. ¿Están en pecado? Están en pecado. Y no estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que Dios va a mandar fuego de los cielos y consumirlo a todos. Pero nosotros tenemos que ser fieles al mandato del Señor. Id y predicad el Evangelio. No te quedes quieto, no. En la medida de tus posibilidades, en los momentos que tienes que compartir el Evangelio, hazlo. Porque hay mucha gente que está confundida, hay mucha gente que está desorientada, hay mucha gente que está expectante todavía de las cosas que pueden venir, pero no tiene la salvación, no tiene el perdón de los pecados, no tiene la vida eterna. Y si bien este COVID-19 puede llevárselo, ¿dónde pasará la eternidad? El Señor pronto va a venir. El Señor pronto cumplirá su promesa, porque como dice la segunda carta de Pedro, no la tengan por tardanza, porque Dios tiene compasión y quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no incumple su promesa, Él va a venir, pero para eso tenemos que estar nosotros atentos, vigilantes, preparados y esperando la venida del Señor Jesús. Y si eso no sucede, puede suceder que Dios nos llame. Y si Dios nos llama, ¿cómo estamos? Cabe esa posibilidad también, que el Señor nos llame a su presencia. Y un día tenemos que estar frente a Él cara a cara. La cuarta señal es la aparición de falsos cristos. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Les voy a decir una cosa, esto pasó en el tiempo de los Gálatas. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio por boca de Pablo y al poco tiempo escucharon otro Evangelio. Y Pablo le dice, ¿por qué sois tan insensatos? ¿Quién os fascinó predicando otro Evangelio? No hay otro Evangelio. Si aún los ángeles trajeran otro Evangelio, sea maldito, sea llamado anatema, porque no hay otro Evangelio. El único Evangelio que tenemos es este. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro. Pero sin embargo los Gálatas en ese tiempo fueron reprendidos por Pablo. Y Pablo les dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6 y en el 3:1, ¿quién os fascinó que tan rápidamente cambiaron de evangelio? En ese tiempo no vino tampoco el Señor, pero dice que en los últimos tiempos las señales serán aún mayores. Muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. En el Sermón del Monte, en el capítulo 7, muchos se acercaron al Señor y le dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y acaso hoy no hay predicadores así? Hay. ¿Hoy no hay falsos maestros así? Los hay.
y a muchos se engañarán. Y el Señor les dirá, yo no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esta señal también se cumple en estos tiempos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar por las multitudes, porque Dios mira el corazón de cada uno. No los aplausos, no las manos alzadas, no los grandes ruidos, son sinónimo de acercamiento al Señor. A veces son expresiones naturales, no tengo nada que decir, son expresiones personales, pero ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo está esa vida? ¿Cómo está esa relación de ese hombre y de esa mujer con el Señor? Los discípulos, especialmente en los primeros tiempos de la iglesia, cuando descendió el Espíritu Santo, decían lo que habían visto y lo que habían oído. Y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y a raíz de ese mensaje eran encarcelados, eran puestos en cadenas, atados. Y cuando salían, seguían predicando el Evangelio. Y en un momento, en el capítulo 4, 19 de Hechos, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros en estos tiempos estamos más sujetos a lo que dice Romanos 12, o mejor dicho 13, versículo 1, sométase toda persona a toda autoridad. Obedecemos a las autoridades y está bien, porque es una parte del testimonio, es una parte de la vida cristiana, es una parte del ejemplo que podemos dar a los demás. Pero hay cosas que van contra los principios de Dios. ¿Y cómo actúo yo frente a esos principios y valores de la palabra de Dios? Como individuo y como iglesia. ¿Cómo actúo? ¿Me acomodo? ¿Me hago un lugarcito? ¿Trato de caer simpático? ¿Trato de no caer ridículo? ¿Trato de no desvirtuar lo que está de moda? A los discípulos les costó la vida. A Juan el Bautista le costó la cabeza por decirle a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Ahora, ¿yo soy capaz de decirle eso a un gobernante? Suena raro, ¿no? Suena raro. Pero en aquellos tiempos se jugaban la vida por decir lo que dice la Biblia, no lo que dicen ellos. No cometerás adulterio, que ya lo vamos a tratar esta mañana con los jóvenes. Pero es una de las señales de los falsos maestros, de aquellos que se acomodan a las circunstancias. La quinta señal, dice Mateo 24, 32 y 33, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras del Señor permanecen para siempre. Pueden cambiar muchas cosas. Hace poco decía en otro mensaje que gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que hace 2000 años dice siempre lo mismo. No es como los sistemas de la vida, no es como el estilo de vida, que va cambiando. Hoy da lo mismo que se case un hombre con una mujer que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, da lo mismo. Hay que aceptarlo. Pero la palabra de Dios dice que está mal. Ayer vimos la marcha de la diversidad y está mal. El hombre y la mujer son valorados delante de los ojos de Dios de igual manera, pero cada uno tiene su función. No somos iguales, somos distintos. Somos a imagen y creación de Dios, sí, pero somos distintos en el proceder, en la vida, en la actuación, en la conducta, en las formas. Cada uno tiene su valor, su importancia en su debido espacio y lugar. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a estas cosas, tenemos que de alguna manera, como hijos de Dios, decir la verdad.
decir la verdad, porque eso es lo que se nos manda. Y aquí cuando dice, aprended de la higuera, en esta quinta señal, nos está hablando, algunos escritores dicen que se refiere a Israel. E Israel se restauró el 14 de mayo de 1948. Se reconoció como nación. Y ahí como que se estableció parte de esta parábola. Pero también, cuando vemos los árboles, especialmente en estas fechas, que comienzan sus brotes verdes, sabemos que el verano se está acercando. Y cuando estas señales comiencen a cumplirse, sabed que la venida del Señor está cerca. Son señales, son avisos, son mensajes que cada uno de nosotros debe interpretar y razonar. Y la sexta señal está en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y gracias a Dios que esto está sucediendo, porque hoy estamos siendo saturados, bombardeados por mensajes de todo tipo. Y gracias a Dios por aquellos que predican el Evangelio, que predican la palabra, que predican la verdad de Dios, que predican el perdón, la salvación, la vida eterna, que predican también el crecimiento en la vida espiritual. Y hoy, a través de las redes, a través de estos aparatos electrónicos, llegamos a lugares impensados, a lugares que no imaginamos, que no podríamos llegar de otra manera. El Evangelio está llegando. Y es otra de las señales de estos tiempos. Así que el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro. Velad y estad en oración. Ahora, esa debe ser nuestra actitud. ¿Qué quiere decir velad y estad en oración? Velad es estar vigilante, es estar atento. Que nadie nos distraiga, que nadie nos confunda, que no escuchemos doctrinas equivocadas, que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, que sepamos que la verdad de Dios es esta, que está escrita aquí y que no cambia, que es la misma, ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no. Entonces yo me tengo que sujetar a esto. Puede costarme muchas cosas, puedo pagar un alto precio, es cierto, puede pasar, pero tengo que estar dispuesto. Porque ¿qué es lo que me espera? Una vida eterna. El Señor pagó un alto precio por mí. Él hizo una gran inversión por mí en la cruz del Calvario. Y Él no se merece que yo me acomode a las circunstancias del momento, que yo me acomode al estilo de vida que hoy hay, que yo acepte todo por no caer antipático y por conformar a los que tengo a mi alrededor. No. Yo debo amar, pero debo estar firme. Debo obedecer la palabra del Señor y debo cumplirla. ¿Tiene un costo? Claro. Claro que tiene un costo. ¿Tiene un precio que pagar? Tiene un precio que pagar. ¿O acaso el Señor no pagó un precio por vos? Y esa inversión que hizo el Señor por ti merece que yo la viva como Él realmente quiere. Y Él quiere para mí lo mejor. Él quiere para mí que tenga una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna en los cielos. Él no está deseando que yo pase mal, pero si debo pasarla mal por amor a Cristo, lo tengo que hacer. Vuestros corazones, dice la Biblia, no se llenen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué nos está diciendo? Este COVID-19 ya nos está diciendo, no salgas de tu casa, no vayas al súper, no vayas al shopping, no compres, y vivís igual. ¿Qué te falta? Gracias a Dios tenemos un plato de comida todos los días. Quizás algunos pasen más dificultades, es cierto, pero ¿vieron que se vive igual? ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado?
Claro, los comerciantes sufren, es cierto. Esto trae un problema económico, es cierto. Pero la vida sigue, la vida sigue. Y aquí dice, no se distraigan. Hoy las fiestas están suspendidas, los bailes están suspendidos, las grandes reuniones están suspendidas. Se vive igual, se vive igual. Dice que no se llenen de glotonería y embriaguez. ¿Ustedes recuerdan cuando Noé construía el arca? Lo sabemos de memoria. Compraban, vendían, se casaban, se iban en casamiento, estaban tan ocupados en sus quehaceres que no prestaron atención al mensaje de Noé. Pero se vino el diluvio, se vino el diluvio. Y Noé se salvó con su familia. Ahora, la venida del Señor está cerca. Puede venir en cualquier momento, dice la Biblia, en el momento que menos penséis. Yo no sé cuándo va a ser. Y como estuve diciendo, hay cosas que en el transcurso de la historia se repiten, como los templos, las guerras, rumores de guerras, terremotos, peste, hambre, angustia, expectación, desfallecimiento, depresión. Se va repitiendo. Pero el Señor dijo, yo vengo pronto. Y van recién 2 días. Si pensamos en lo que dice Pedro, que 1000 años como un día y un día como 1000 años. Y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos y tenemos que estar velando porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Recuerdan a las 10 vírgenes? Mientras ellas iban a comprar, claro, el aceite, pero podemos pensar mientras ellas estaban ocupadas en quehaceres, vino el esposo. Que no te agarre de compras, que no te agarre ocupado en otras cosas, que te encuentre preparado, que te encuentre expectante, que te encuentre velando, porque las vírgenes no sabían tampoco, pero vino el esposo, se cerró la puerta y cuando ellas llegaron golpeaban, pero ya era tarde. Así es la venida del Señor, así debemos nosotros prepararnos y esperar su segunda venida. El Señor, lo repito por tercera vez, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor nos encuentre a nosotros haciendo 3 cosas, meditando, velando y orando. Recuerda estas 3 cosas. Y la podés hacer mientras vas, mientras venís, mientras trabajás, mientras cocinás, mientras comprás, mientras vendés. Podés meditar, podés velar, estar despierto. Y también podés orar, meditar y velar, ser vigilantes. No dejando pasar la oportunidad de anunciar el Evangelio. Esto tenelo como parte de tu vida, porque los días pasan. Dice la Biblia que en los últimos tiempos los días serán acortados. Y nosotros a veces no escuchamos decir entre nosotros, ¿cómo se van las semanas, los días, los meses? Ya estamos culminando otro mes, los años. Es una señal, pero que el amor tuyo no se enfríe, sino testifica, predica, a tiempo y fuera de tiempo, no importa si no es el momento, siempre es el momento y bienvenido ese momento, para que conozcan al Señor, para que obtengan el perdón de los pecados, para que se preparen para la vida que realmente es importante. Tenemos que cuidarnos para esta también, por eso usamos tapabocas, por eso seguimos las recomendaciones sanitarias, porque cuidamos esta vida. Pero ¿y la otra? La otra es eterna, es eterna.
¿La estás cuidando? ¿Estás velando? ¿Estás orando? Que el Señor quiera que nos ponga sobre aviso hoy de que Él viene y viene pronto. O te llama pronto. ¿Estás preparado? Prepárate para ir al encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por ese precio que tú pagaste en la cruz por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque nos estás preparando una vida eterna allá en los cielos. Y también te damos gracias, Señor, porque tú reiteradas veces dices en tu palabra, he aquí yo vengo pronto. Señor, te esperamos. Deseamos que realmente vengas cuando tú lo decidas. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Lo que te pedimos que nos ayudes para que estemos listos, para que estemos preparados, para que meditemos, para que velemos y oremos en todo tiempo. Y que no perdamos de vista a los que están a nuestro alrededor y no te conocen. Tenemos seres queridos, tenemos amigos, tenemos familiares, vecinos, que podamos alcanzarles el Evangelio que trae salvación y vida eterna, que podamos anunciarles de Jesucristo y que podamos decirles que tu venida está muy próxima y que estas cosas que suceden en el mundo entero no son otra cosa que tus avisos a nuestros oídos de que tú pronto vas a venir. Bendice esta querida iglesia, bendice al pastor, bendice a los hermanos encargados, a cada uno de aquellos que vienen domingo a domingo y que podamos realmente disfrutar de tu presencia en este lugar, pero también disfrutar de tu presencia fuera de este lugar, porque la orden tuya y la comisión tuya ha sido id y predicad el Evangelio. Que salgamos de estas 4 paredes y que podamos anunciar esta verdad a todos aquellos que la necesitan. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.